Ahora sí. Entonces, siendo hoy día estamos a 25 de octubre, ¿cierto? Y siendo las 08:04 tengo mi reloj, vamos a dar comienzo a la clase número 8, denominada el feminismo evangélico. Es interesante este tema del feminismo evangélico. A veces no le damos importancia a aquellas cosas que suceden en nuestro alrededor y lo peor, aquellas ideas que están surgiendo o que ya han surgido y que han penetrado o han permeado, ¿cierto?, nuestras iglesias locales, con estas ideas media extrañas, diría yo, para no buscar un calificativo bastante suave, pero que en el fondo son herejías. Vamos a analizar inmediatamente. Seguimos pensando que el objetivo de aprendizaje hoy día es ver el feminismo evangélico, porque existe un feminismo evangélico, pero existe. Y nuestro marco bibliográfico, este libro, la verdad que me ha sido de mucha bendición, hermanos amados. Yo, a quien quiera profundizar más en este tema, porque yo lo que le hemos enseñado acá es un resumen de este libro y este libro, lo que le hemos enseñado respecto al progresismo. Y este tiene 1069 páginas, la verdad que no traté de resumirlo lo que más pude. Les mandé ahí un resumen de 13 páginas, pero lo que he extraído de acá en cuanto al feminismo evangélico es bastante decidor. Yo recomiendo a aquellas y aquellos que quieren conocer más de este tema, que se den el trabajo, lean esto, saquen las conclusiones de estas notas de estudios que hay aquí, pero además lean este libro. Hagamos un pequeño repaso entonces. Decíamos nosotros que el feminismo radical tiene su inicio por ahí por el siglo XIII. La primera y la segunda ola se dan prácticamente los siglos XIII al XIX. Básicamente lo que decíamos que ambas olas o todos estos movimientos coinciden con las reivindicaciones de otros movimientos sociales o coetáneos, decíamos, con sucesos históricos o revoluciones políticas y culturales y la emancipación de la mujer. En el siglo XVIII ya, ¿cierto?, con los derechos humanos o los hombres participan en la sociedad, por ejemplo, por el trabajo, es decir, la mujer empieza a buscar una aceptación en el trabajo, en el sufragio, el famoso movimiento sufragista, la educación. Las mujeres no quieren quedar al margen. Este movimiento común ahí en Occidente se ha extendido, o se extendió, al tercer mundo, aquí a Latinoamérica. Y veíamos respecto al feminismo posmoderno o primera ola, en el fondo era una mirada al problema, era la violencia que afectaba a las mujeres en todo el mundo de muy diferentes maneras durante gran parte de su vida. Aún un breve resumen de muchas partes del mundo presentaba, decíamos, una alarmante y una depresiva imagen sobre el abuso al mundo femenino. Ahora, ¿cómo se define la violencia contra la mujer? Bueno, la expresión violencia contra la mujer se refiere a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real, decíamos la semana pasada, en un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. La primera ola tiene que ver con esta señora, con Guillermine de Bohemia, en el siglo XIII.
En épocas pasadas, decíamos, cuando no existía el sufragio, cuando la educación no era un bien extendido. Esperen un segundo, voy a apagar el micrófono a alguno de ustedes. Ahí sí. Perdón que les haya apagado el micrófono a alguna de ustedes. Ya. Decíamos que en periodos pasados, cuando el sufragio no existía en el mundo femenino, cuando la educación no era un bien extendido, o menos aún la formación para profesiones liberales, la mujer tenía menos conciencia de estar discriminada. Y lo mismo sucedía con respecto al trabajo. Pero a medida, ¿cierto?, que se acrecienta el proceso industrializador, se forja una noción de trabajo más restringida, extendida como producción de bienes y servicios intercambiables por un salario, y la mujer entra en este escenario. Después después este punto de vista, ¿cierto?, las tareas domésticas del ama de casa, nunca fueron no pagadas, no se valoraba como trabajo, y de esta falta de valoración se sigue el desprestigio de dicha labor. Las primeras feministas, decíamos, proceden de la burguesía y Hermine de Bohemia, ¿cierto? Con la dedicación a la familia están perdiendo otras posibilidades, decían, ¿cierto?, sus futuras precursoras, también decía que se extiende como mejores para la realización personal. Sin despreciar a la familia, buscan sitios en la vida pública. Luego las feministas surgen del proletariado, es decir, de las clases más bajas, tienen que dejar la familia para trabajar en condiciones vejatorias y concluyen con el proletariado y piden reformas sociales. Luego, en la Primera Guerra Mundial, es decir, ya en los años 30, la mujer trabaja por razones pragmáticas y luego vuelve a la familia porque pacificar la sociedad exigía familias pacificadoras, y la mujer siempre ha sido este catalizador de la sociedad más que, sin duda, el hombre. El periodo de la Ilustración jugó un caso particular. Se empieza a hablar ya del patriarcado, es decir, la época patriarcal. En este movimiento, el movimiento sufragista, decíamos, en el fondo, las sufragistas luchaban por la igualdad en todos los terrenos, apelando a la auténtica universalización, es decir, la extensión universal de los valores democráticos y liberales. Sin embargo, y desde un punto de vista estratégico, consideraban que una vez conseguido el voto y el acceso al Parlamento, es decir, a cargos públicos, podrían comenzar a cambiar el resto de las leyes y por ende darle más derechos a la mujer. Después viene este movimiento anarquista con Emma Goodman. Consideraba que la libertad era el principio rector de todo y que las relaciones entre los sexos han de ser absolutamente libres. Su rebelión contra la jerarquización, la autoridad y el Estado las llevaba, por un lado, y frente a las sufragistas, a minimizar la importancia del voto y las reformas institucionales. Luego llegamos a la tercera ola, ¿se acuerdan? Con esta señora, Simone de Beauvoir. Nunca se van a olvidar de eso. Para empezar, entonces, hay que definir el feminismo, ya que este término puede tener varios significados para diferentes personas, decía esta señora. Básicamente, el feminismo es una filosofía que promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito social como en el político, económico, entre otras áreas de la sociedad. Las primeras feministas, acordémonos, lucharon por el sufragio femenino, ¿cierto? Y lo consiguieron. Sin embargo, el feminismo de hoy en día va más allá de exigir la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Decíamos que la primera y segunda ola no era tan agresivo, sino que la tercera ola, denominada el feminismo radical, trae consigo luchas más allá, llevando todo esto al extremo. Las feministas modernas o de la tercera ola
luchan por el derecho al aborto y la desaparición de las diferencias de género. Las feministas más radicales tratan de derribar cualquier tipo de dominio masculino en la sociedad. Se oponen a los roles bíblicos de los esposos y las esposas, es decir, empieza aquí a haber empiezan a haber nombramientos de cargos ministeriales dentro de las iglesias, empiezan a haber ministras que empiezan a hacer cargo de algunas iglesias locales, porque consideran ellas, y tergiversando, ¿cierto?, que lo vamos a ver hoy día, los primeros capítulos de Génesis, un acercamiento a esta igualdad que ya empieza a generar algunos atisbos de herejías. Las feministas más radicales tratan de derribar cualquier tipo de dominio masculino patriarcal en la sociedad. Entonces, las feministas radicales rechazan, por lo tanto, la idea de que exista alguna diferencia entre hombres y mujeres, afirmando que cualquier diferencia que pueda existir y que se perciba entre los sexos es únicamente un problema social y no bíblico. El feminismo moderno, es decir, ya estamos hablando de ahora, no es más que una falsa solución al verdadero problema de la desigualdad de la mujer en una sociedad pecadora, porque entendemos y hemos visto en reiteradas ocasiones y hemos visto en muchas otras cátedras de que existe un problema mayor, o el único problema en la sociedad es el pecado, de tal manera que al existir el pecado en una sociedad se generan o se crean las sectas, las herejías y todos estos movimientos sociales, todas estas ideologías que son perversas. El feminismo, por tanto, se atribuye el derecho de exigir respeto e igualdad en todos los aspectos de la vida. Yo podría cerrar ahí y decir que es positivo, pero hay cosas que Dios ha entregado roles tanto al hombre como a la mujer. El feminismo se basa en la arrogancia y es lo contrario del llamado al creyente nacido de nuevo de ser un siervo o una sierva que está al lado de su esposo. Las feministas modernas y agresivas llaman a la mujer a levantarse y rebelarse contra el orden que Dios le dio a la humanidad. Ese tipo de feminismo busca imponer valores humanos en oposición directa a la palabra de Dios. Originalmente el feminismo fue un movimiento positivo, reitero, primera y segunda ola, enfocado en dar a las mujeres los derechos básicos que Dios quiere que todo el ser humano tenga. Desgraciadamente el feminismo ahora se enfoca en eliminar las distintas funciones o distintos roles que Dios le otorgó tanto al hombre como la mujer. Y ahora llegamos, ¿cierto?, con esta señora, lo pueden ver ustedes después más detalle, y llegamos, por lo tanto, a lo que denominamos el feminismo evangélico. Entonces, hagamos una pregunta, hermanos. ¿Cuál debe ser la opinión de los cristianos sobre el feminismo? Una mujer creyente que busque obedecer a Dios y andar en paz y gracia debe recordar que ella tiene el mismo acceso a todas las bendiciones espirituales en Cristo. Ya no hay judío, dice Gálatas, ya no hay judío, no hay ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Jesús. Una mujer creyente no debe permitir que la usen como peón en el programa mundial del movimiento feminista. Usted no debe permitir eso. Un hombre creyente debe defender al núcleo de la familia como el modelo bíblico para la sociedad, la familia nuclear. Un hombre de Dios debe promover los verdaderos valores cristianos y, si está casado, honrar y apreciar a su esposa y asumir la responsabilidad de proteger y promover a su familia. Entiendo que hay familias creyentes que por circunstancias económicas ella tiene que salir a trabajar. Bueno, si no existe otra posibilidad, es legítimo, pero siempre respetando los roles de cada uno de los integrantes de esa familia. Tanto los hombres como las mujeres, escúcheme bien, tienen el privilegio dado por Dios, por encima de la palabra de Dios, traer bendición a la familia. Si estos órdenes, si estos roles no se respetan,
trae graves consecuencias al matrimonio. Podemos, por lo tanto, ver esas consecuencias en las relaciones destruidas entre esposos y esposas, la destrucción de la familia y la falta de respeto por la vida humana. Muchas mujeres hoy en día han creído la mentira de que el feminismo les dará poder y libertad. Sin embargo, apoyar el aborto, renunciar a los roles dados por Dios y trabajar para disolver la unidad familiar no traerá ni poder ni libertad, traerá destrucción, caos y perversidad a la vida de esa mujer. La protección de los inocentes, es decir, los hijos, la obediencia a la palabra de Dios y el fortalecimiento de la familia son mucho más poderosos y libertadores. Acordémonos del Salmo 119, ese largo salmo. Y andaré en libertad, dice el salmista, estoy hablando del versículo 45, porque busqué tus mandamientos. ¿Qué nos trae libertad? ¿Qué nos permite andar en libertad, dice el salmista? Cuando buscamos los mandamientos de Dios, no cuando imponemos nuestras ideologías feministas para buscar libertad. Partamos entonces de una primicia. Siempre ha existido la desigualdad en el mundo. Es triste pero cierto. Es triste pero cierto. Los obstáculos artificiales siempre han dividido a la humanidad. Esas barreras que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios, estoy claro. Pero es el pecado en el corazón lo que causa la desigualdad. El pecado hace que algunos hombres traten a las mujeres como objeto y de forma humillante. Y es el pecado de algunos hermanos en Cristo. Escucho bien, ¿cierto? El responsable de buscar salidas falsas para combatir estas desigualdades por parte de las mujeres creyentes. La única manera de combatir la discriminación y la desigualdad es la obediencia a Dios. Primero por parte del hombre, que es la cabeza del hogar, y luego la mujer, que tiene que estar sometida a su esposo. Si los hombres y las mujeres se someten con humildad a la palabra de Dios, entonces dejarán de pelearse, los géneros se complementarán y la armonía que Dios ordenó florecerá. Esto es solamente a manera de introducción, hermano. Bien, planteamientos y objeciones evangélicas feministas. El feminismo ha reclamado que el vivir dentro del rol de esposa y madre ha sido opresivo. ¡Qué disparate! Por lo tanto, la mujer debe ser liberada, como decía en la introducción. También ha proclamado que al ser creadas iguales al hombre, la jerarquía debe ser anulada. Por lo tanto, en la práctica, el hombre o la mujer indistintamente pueden ejercer roles de liderazgo en el hogar y en la iglesia. Esta señora, Rebecca Grotus, dice: debemos tener en cuenta que la antigua lengua hebrea era una expresión de la cultura patriarcal, que no era inspiración divina, sino que simplemente era la cultura patriarcal. Dice, lo podemos concluir simplemente porque la Biblia fue escrita bajo inspiración divina, que los idiomas en los que se escribió la Biblia fueron creados bajo la inspiración divina. Estas lenguas estaban tan centradas en el hombre, en el patriarcado, como las culturas que reflejaban y por las cuales fueron creadas. Es decir, ¿qué es lo que dice esta señora feminista? Dice que todo el Antiguo Testamento tiene una connotación patriarcal y por eso que relega a la mujer a segundo plano. No sé, es discutible total y absolutamente, porque si los que creemos en la inerrancia de las Escrituras, ¿se acuerdan que decíamos la semana pasada, hermanos queridos, que en lo que hace el liberalismo teológico y lo que hace el progresismo, por ende el feminismo, destruye, no considera la inerrancia de las Escrituras? Porque si destruye el pilar fundamental de la teología, que es la inerrancia, la exactitud, la veracidad de los escritos antiguos y Nuevo Testamento, logra plasmar su ideología feminista en las iglesias.
El hecho de que ciertas palabras en un idioma se puedan usar para referirse a un humano masculino o humano en general refleja conceptos culturales de género. No dice nada acerca de la visión de Dios sobre el género. ¿Qué puedo decir al respecto? Bueno, nuestro Señor Jesús nos dijo que conoceremos la verdad, ¿cierto? Y la verdad nos hará libre. La verdad es Él, y Él ha plasmado su voluntad a través de su palabra. Yo soy una persona conservadora, hermanos y hermanas. Si me quieren calificar, califíquenme, abro comillas, Alejandro Lizama, conservador, cierro comillas. Porque es lo que yo veo en las Escrituras. La verdad es Cristo y Él ha plasmado su voluntad a través de todas las Escrituras. Si queremos vivir en libertad, tenemos que vivir conforme al criterio pautado por nuestro Creador. Y esto es lo que Dios ha dicho en Él mismo. Si sus criaturas, si los hijos de Dios, si los creyentes deben obedecer lo que Cristo dejó en las Escrituras. Esta señora Rebecca Groundwitz usa este argumento sobre el lenguaje que refleja la cultura patriarcal para negar el significado de algunas de las palabras de las Escrituras. Ella habla de los idiomas en los que se escribió la Biblia, como si el debate fuera sobre palabras que aparecen fuera de las Escrituras. Pero ella pasa por alto el hecho de que la historia de Dios nombrando al hombre de la raza humana, ahí en Génesis capítulo 1, se encuentra en el idioma hebreo, en el texto de la Biblia, en el hebreo bíblico. Decir que estas palabras de la Biblia tienen un significado patriárquico, de que Dios no tuvo la intención, y de hecho, desprendemos de ella, decir que estas palabras de la Biblia no nos dicen, es decir, no dicen nada acerca de la visión de Dios sobre el género. Es simplemente negar la autoridad negar la autoridad de las Escrituras en el fondo. Este enfoque, hermanos y hermanas, no es una opción evangélica legítima. Se ajusta a un patrón de varios argumentos igualitarios que trae el feminismo, que ya lo hemos hablado. Al examinarlos, resulta negar la autoridad absoluta de las Escrituras. Me voy a saltar esta lámina porque ya lo analicé, pero porque quiero llegar. Mire, primer argumento feminista evangélico. Las feministas dicen, la mujer fue relegada a un estatus de segunda clase. Pero Dios dice en Génesis 1:27, ¿qué dice ahí? Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre y la mujer tienen el deí de Dios, es decir, la imagen de Dios. Son dos grandes verdades que se desprenden de este texto, dos grandes verdades. Primero, son dos seres de igual valor por ser creados a la imagen de Dios y dos seres distintos, un varón y una hembra, con roles distintos que están establecidos desde Génesis hasta Apocalipsis, roles distintos. En otras palabras, hombres y mujeres son de igual valor, pero conforme a su diseño tienen roles diferentes, porque Dios diseñó que fuera el trabajo complementario de ambos, quisiera que su imagen se reflejara perfectamente. La imagen de Dios en un matrimonio se refleja perfectamente cuando el hombre respeta su rol y la mujer respeta su rol, pero cuando la mujer quiere hacer algo distinto al rol que Dios le dio, está destruyendo el deí de Dios en su familia. Eso es lo que dice. Por lo tanto, a la luz de esta verdad, la mujer no debe considerarse que ella ha sido relegada a un rol de segunda clase. Aun si hombres no piadosos, no cristianos la hacen sentir de esa manera, el valor de ella viene de Dios y no de los hombres y no de su esposo. Las feministas dicen la jerarquía es opresiva, es decir, el liderazgo masculino es opresivo, pero Dios diseñó. ¿Qué es lo que Dios diseñó? Veamos.
Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Efesios 5, 22 al 23. Amados, la jerarquía ayuda al orden y el buen funcionamiento de las tareas en un hogar, en una iglesia, en una fundación. Si la jerarquía resulta opresiva, no es un problema de diseño, sino un problema del carácter del que está liderando en el fondo el pecado que tiene esa persona. Somos más libres como seres humanos cuando afirmamos la legítima estructura que Dios ideó. Acuérdense lo que dice el salmista. Somos libres cuando amamos hacer tu voluntad. Además, ese fue el diseño del Creador. ¿Y quién somos nosotros para objetarlo? Nada, pues. Nada, pues. Otra interrogante. Las feministas cristianas dicen que los roles existieron producto de la caída y que gracias a la redención en Cristo Jesús, todos ahora somos uno. Gálatas 3:28, que lo leímos. Está acá. Lo leímos, ¿no? Donde dice que todos somos... era más atrás. ¿O no? No me acuerdo. Pero bueno, ¿lo leímos? No lo leímos. No leímos. Yo no nombré nomás, perdón, lo nombré. Donde dice que todos somos... Me pasé. Mira. Bueno, Gálatas 3:28 dice que todos somos uno en Cristo. No hay libre, no hay esclavo, no hay judío, no hay griego. Todos somos uno, ¿ya? Bueno, una lectura correcta de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos va a llevar a reconocer que antes de la caída, ahí en Génesis capítulo 3, los roles ya estaban establecidos por Dios, haciendo a Eva, es decir, a la mujer, la ayuda idónea de Adán. Génesis 2:18. Una lectura correcta de Gálatas 3:28 nos ayudará a ver que el contexto en el cual está este versículo es el de la salvación, no que somos iguales en roles. El contexto de Gálatas 3:28 es la salvación, en la cual no hay distinción de género. Por supuesto, la salvación es para rico, pobre, es para feos, para lindos, es para todos. Perdonen, no dice feo lindo, es una broma, yo soy fome para la broma. Por lo tanto, el contexto de Gálatas 3:28 es la salvación, en el cual no hay distinción de género y no uno de anulación de roles. Otros pasajes del Nuevo Testamento hablan claramente de los roles en el matrimonio. Ahí están los textos. Y de los roles en la iglesia. Y ahí están los textos. Hay roles claros en las iglesias. Los hombres y las mujeres son iguales en valor y dignidad. En la primera página de la Biblia leemos que tanto los hombres como las mujeres están hechos a la imagen de Dios, ¿cierto? De hecho, el primer versículo que nos dice que Dios creó a los seres humanos también nos dice que tanto hombres como mujeres están en la imagen de Dios. Así creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, dice el versículo 27. En el versículo 27, amados, en ninguna parte de la Biblia dice que los hombres están más a la imagen de Dios que las mujeres. Los hombres y las mujeres comparten igualmente el tremendo privilegio de estar a la imagen de Dios. La Biblia así corrige los errores de dominación masculina o patriarcal o machista, o de superioridad masculina que han surgido como resultado del pecado. No es culpa de Dios, no es culpa de la Biblia. Es culpa del pecado del hombre, digo hombre como género o macho, que ha abusado de su poder frente a la mujer. Ha surgido el feminismo producto del resultado del pecado del hombre, y que se han visto en casi todas las culturas en la historia del mundo.
donde se piensa que los hombres son mejores que las mujeres, donde las esposas actúan como los esposos actúan como dictadores, egoístas y gólatras, donde las esposas tienen prohibido tener su propio trabajo fuera del hogar o para votar o poseer propiedades o ser educadas. Gracias a Dios en Chile no tenemos ese problema, donde las mujeres son tratadas como inferiores. No es culpa de Dios, es culpa de la cultura, es culpa del machismo, es culpa del pecado que hay en el hombre. Donde quiera que haya abuso o violencia contra las mujeres, o la violación o el infanticidio femenino, o la poligamia, o los harenes, ¿cierto? Estoy pensando en Medio Oriente. Se niega la verdad bíblica de la igualdad en la imagen de Dios. Es triste, hermanos. Los hombres y las mujeres tienen diferentes roles en el matrimonio como parte del orden creado. Veamos un poquito de esto. La Biblia enseña que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios, tuvieron una relación directa con Dios y compartieron conjuntamente las responsabilidades de tener y criar hijos y tener dominio sobre el orden creado. El esposo y la esposa tienen el mismo valor ante Dios, ya que ambos están creados a la imagen de Dios. La relación matrimonial, escuche bien, la relación matrimonial modela la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. Un esposo cristiano debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Él tiene la responsabilidad dada por Dios de proveer, proteger y dirigir a su familia. No abusar de su esposa, no abusar de su liderazgo que Dios le dio en la familia. Una esposa debe someterse gentilmente al liderazgo de servicio de su esposo, así como las iglesias se someten voluntariamente al liderazgo de Cristo, que es la cabeza, que es el esposo de la iglesia. Ella siendo a la imagen de Dios como su esposo y por lo tanto igual a él. Tiene la responsabilidad dada por Dios de respetar a su esposo y servir como su ayudante para administrar la casa y nutrir la próxima generación. Me acuerdo de 1 de Pedro capítulo 3. Entonces, hermanos, ¿cuál es la posición correcta? ¿La Biblia realmente enseña que los hombres y las mujeres tenían diferentes roles desde el principio de la creación? Claro que sí. Claro que sí. La Biblia enseña que el gobierno de Adán sobre Eva fue el resultado de la caída y por lo tanto no fue parte del orden original creado. La Biblia define la función del liderazgo como el empoderamiento de otros para el servicio y no como el ejercicio del poder sobre ellos. La Biblia enseña que los esposos y las esposas son herederos de la gracia de la vida y que están vinculados en una relación de sumisión y responsabilidad mutua. La función del esposo como cabeza, kepal en hebreo, debe entenderse como amor y servicio abnegado, amor, servicio abnegado dentro de esta relación de sumisión mutua. Me acuerdo de las palabras del pastor Jorge la semana pasada. Veamos algunos argumentos, ¿ya?, que muestra el liderazgo masculino en el matrimonio antes de la caída. El orden. Este es el orden establecido por Dios. Adán fue creado primero, luego Eva. Note la secuencia ahí en Génesis 2:7 y Génesis 2:18 al 23. Es posible que hoy no consideremos que esto sea muy importante o relevante, pero fue importante para los lectores originales de este texto. Y el apóstol Pablo lo considera importante, basa su argumento para diferentes roles en la iglesia del Nuevo Testamento reunidas en el hecho de que Adán fue creado antes que Eva. Escuchó bien, ¿cierto? Pablo dice en 1 Timoteo 2, 12 al 13, no permito que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre un hombre, porque primero se formó Adán y luego Eva. Si Pablo establece este orden, y establece esta importancia, es porque Pablo saca la idea de Génesis capítulo 2, verso 7 y de Génesis 2, 18, 23. A Pablo no se le ocurrió, fue inspirado por el Espíritu Santo. La representación, otro rol. Adán, no Eva,
Adán, no Eva, tuvo un papel especial en la representación de la raza humana. Cuando hablo de representación estoy hablando de que Adán fue considerado el padre federal de la raza humana. Pues analicemos un poquito esto. Al observar el relato de Génesis encontramos que Eva pecó primero y luego Adán pecó, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo aquí? Como yo pregunto en el colegio, en la sala de clase, levanten todos sus manitos los que están de acuerdo. Yo pudiera preguntar acá si están todos de acuerdo de que quién pecó primero, ¿fue Adán o fue Eva? Fue Eva quien pecó primero, ¿cierto? Génesis 3:6 dice: tomó de su fruto y comió, y también le dio algo a su esposo que estaba con ella, y él comió. Como Eva pecó primero, podemos esperar que el Nuevo Testamento nos diga que heredamos la naturaleza pecaminosa, es decir, que somos esclavos o fuimos esclavos del pecado, que es nuestro dueño, una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Eva, ¿cierto? O que somos considerados culpables por el pecado de Eva. Podríamos pensar eso, ¿cierto? Porque ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Eva, ¿cierto? Pero esto no es el caso. El Nuevo Testamento nos dice en 1 Corintios 15:22, como en Eva todos mueren, sino que porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero saltémonos a Romanos 5, de 12 al 21. Así está escrito. Ponga mucha atención a este texto, porque aquí se habla del Padre federal de la raza humana. El primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente. El último Adán se convirtió en un espíritu vivificante. El primer hombre era de la tierra, un hombre de polvo. El segundo hombre es del cielo. Así como hemos llevado la imagen del hombre en polvo, también llevaremos la imagen del hombre del cielo. 1 Corintios 15, pero también Romanos 12 al 21. Déjeme buscarlo, que ese texto no lo puse ahí. Si alguien lo encuentra primero que yo, lo puede leer. Romanos 5, 12 al 21. Aquí lo tengo. Dice: por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice Eva. Piense esto. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado y en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Saltémonos al versículo 19, hermano. Al 18 en adelante. Así que, como por la transgresión de uno, ¿de quién? ¿De Eva o de Adán? ¿Alguien me puede responder? Adán. Perfecto. Porque así como la así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres, la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿no fue Eva la que pecó? Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En estos pasajes de Romanos 5, 12 al 21 se desarrolla la idea de la representación, es decir, que Adán es el padre federal de la raza humana, no es Eva. Es confundible entonces que Adán tuvo un rol de liderazgo en la representación de toda la raza humana. Eso no lo podemos olvidar, un rol de liderazgo que Eva no tenía. Tampoco hicieron Adán y Eva un conjunto, representan la raza humana, no. Solo Adán representó a la raza humana porque tenía un rol de liderazgo particular que Dios le había dado, un rol que Eva no compartía. El nombramiento de la mujer. Cuando Dios hizo la primera mujer y la llevó al hombre, la Biblia nos dice: entonces el hombre dijo: por fin esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue quitada del hombre. Cuando Adán dice se llamará mujer, él le está dando un nombre. Esto es importante porque en el contexto de Génesis capítulo 1 y 2,
los lectores originales habrían reconocido que la persona que hace el nombramiento de las cosas creadas es siempre la persona que tiene autoridad sobre las cosas. Por lo tanto, Adán tenía autoridad sobre su esposa, que era Eva. Daniel. Sí, tengo una consulta. ¿Podríamos, a raíz de lo que habló en Romanos 5:12, ¿cierto? Sí, 5:19. Sí, lo que pasa es que me llamó profundamente la atención y se lo comenté una vez al pastor Jorge. En el capítulo 5 de Génesis me llamó la atención esto, a raíz de lo que acaba de leer en Romano. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Disculpa, Daniel, disculpa. Por favor, repíteme la pregunta. Ya, me preguntaba sobre Daniel, sobre Romanos capítulo 5. Sí, a ver, ¿a dónde Romanos? Espérese, ¿a dónde fue que acabamos de leer? Romanos 5. Claro, bueno, en mi Biblia dice... Léete el 12 y también el 19. Sí, lo tiene como subtítulo el contraste, y cierto habla de la caída de Adán, etcétera, etcétera. Y repite varias veces la caída de Adán. ¿Sí? Entonces me llamó la atención hace tiempo a mí esto, justamente en el versículo 5, o sea, en el capítulo 5 del Génesis, donde dice, el versículo 2 dice, varón y hembra los creó. Se refiere, ¿cierto?, al hombre y la mujer. Uh-huh. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos, Adán, el día que fueron creados. Entonces podríamos darle una interpretación distinta a lo que acaba de decir usted. O sea, estoy pensando yo bajo ese concepto que me está diciendo Génesis 5:2. Perdón, ¿qué texto me dijiste que decía eso, Daniel? Génesis 5:2. Pero fíjate que dice, varón... A ver, este es el versículo 1, dice, este es el libro de la generación de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Espérate un segundo. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó él, ¿quién? Adán y Eva. ¿Quién fue? No, dice, y llamó el nombre de ellos, porque no es como... No, dice, no es varón como y hembra los creó y los bendijo. Correcto. Y llamó él. ¿Pero quién es él? No, pero es que no está como pronombre, pues está como artículo nomás, dice, y llamó el nombre de ellos. No, dice, y los bendijo y llamó él. ¿Quién lo llamó? Te lo leo de nuevo. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Aquí Dios está como el sujeto de la frase, ¿cierto? Después dice, punto seguido, varón y hembra los creó. ¿Quién los creó? Él. Y y y él llamó él. O No, nombre de ellos, no Adán, el día en que fueron creados. Es que me llamó justamente la atención a mí. Sí, también. ¿Cuál es la pregunta? Que bajo el... A ver, acabamos de hablar, ¿cierto?, en Romano,
donde repite varias veces la caída de Adán. Estoy pensando yo, bajo lo que yo leo acá. Daniel, disculpa que te interrumpa. Lo que dice Romano no es la caída de Adán. Lo que dice Romano es que el padre federal, el primer líder al que Dios nombró sobre el primer matrimonio y sobre la raza humana, fue Adán. A él se le dio la tremenda responsabilidad de cuidar a su mujer y no la cuidó. Y se le dio la tremenda responsabilidad, ¿cierto?, de cuidar de que Eva no pecara, y pecó por culpa de Adán. Es decir, a Adán se le entrega la responsabilidad, la magna responsabilidad de ser el padre federal de la raza humana completa. Por eso dice Romanos que en Adán, que producto del pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres, dice. ¿Quién nos enseña esto, Daniel? Nos enseña un liderazgo, que es el hombre el que tiene el liderazgo en el hogar, en la iglesia y por ende en la primera familia creada por Dios. Eso nos enseña tanto Génesis como nos enseña también Romanos. No sé si me explico. No, si lo tengo claro eso, hermano Alejandro. Entonces, no sé cuál es la confusión que tienes. No, la confusión era que justamente me encontré con este versículo hace tiempo atrás. ¿Ya? Y que la verdad que debo haberlo leído no sé cuántas veces antes, pero obviamente uno está acostumbrado que Adán, ¿cierto?, es el nombre del varón y Eva el nombre de la mujer, pero según mi interpretación, voy a decirlo así, según mi interpretación, el nombre de tanto el varón como la mujer los llamó Adán. Según mi interpretación, por eso lo repito, según la Biblia que yo tengo acá. ¿Te parece que dejemos, eso me llamó la... ¿Te parece que dejemos esa duda que tienes para el final, a ver si encuentro alguna respuesta que te pueda satisfacer y continuemos para no perder el sentido? No, ¿te parece? Sí, fue eso que justamente me acordé de ese versículo que entonces me llamaba la atención eso, con respecto a que yo le vuelvo a insistir, no sé cuántas veces lo había leído, pero siempre me había acostumbrado que el nombre del varón era Adán y el nombre de la mujer era Eva, pero según mi interpretación, y aquí lo estoy buscando en otra Biblia, y lo dice de la misma manera. Entonces eso me llamó la atención, pero como le digo, de acuerdo a lo que usted está hablando, no es, el problema no era ahí, el problema era el tema del nombre nomás. Ya. Así que no, pero como te digo, veámoslo en un ratito más, si es que encuentro alguna explicación, ¿ya? Y si no, lo dejamos para una respuesta por correo o por WhatsApp. Ya, por WhatsApp te mando una interpretación más amplia, ¿te parece? Me parece. Ya. Aquí encontré algo, pero te lo voy a mandar enseguida. Entonces, la idea central, gracias Daniel por tus inquietudes, siempre nos permiten ampliar un poquito más el espectro de lo que estamos hablando, y eso es bueno. Así que se agradece siempre las intervenciones, tanto tuya como la de los demás hermanos. Pero estábamos en el punto 3, el nombramiento de la mujer. Observa, filo significa tierra. Y según cosas. Pastor José Miguel, podríamos continuar y al final de la clase podría preguntar, ¿le parece? Pastor José Miguel. Bien.
algunos igualitarios. ¿Qué es la doctrina igualitaria? El feminismo habla de el igualitarismo, ¿ya? Estos dos personajes son los precursores de esta doctrina, que dice que no hay roles definidos, en Génesis, ¿cierto? Estos dos personajes, sino que son iguales, no hay roles establecidos. Al no haber rol establecido, cualquiera puede liderar una iglesia, hombre o mujer, ¿ya? A eso se refiere con algunos igualitarios, como estos dos personajes niegan que Adán le dé un nombre a su esposa, en Génesis 2:23. Pero esta objeción no es convincente cuando vemos cómo Génesis 2:23 encaja en el patrón de actividades de nombrar a lo largo de estos dos primeros capítulos de Génesis. Por ejemplo, Dios llamó a la luz día, ya las tinieblas las llamó noche. En el 8 dice Dios llamó a la expansión del cielo. En el 10 dice Dios llamó a la tierra seca tierra y las aguas que se juntaron. La idea es que el contexto está hablando de nombramiento, de llamar cosas por su nombre. Los lectores originales habrían reconocido fácilmente el patrón y habrían visto una continuación del patrón cuando Adán dijo, ella se llamará mujer, ¿cierto? Ahora hay algunas feministas que se oponen a que nombrar en el Antiguo Testamento no fue un acto de control o poder, sino que fue algo casual, nomás que Adán empezó a nombrar, no como un acto de liderazgo. Dios le dio el liderazgo a Adán de nombrar cosas, ¿ok? Pero esto no se entiende y esto no lo podemos entender. El punto no es que el acto de nombrar a la persona controle o ejerza el poder sobre otra persona de una manera mágica. El punto, amados hermanos y hermanas, es que la autoridad para dar un nombre en sí misma asume que la persona que da el nombre ya tiene autoridad sobre las personas o cosa que recibe ese nombre. Dios le puso a Adán, le puso a la tierra, a la agua, la montaña, y así sucesivamente. Este lo vamos a saltar porque quiero llegar a la responsabilidad primaria. Este es el quinto argumento que tratan de destruir las feministas evangélicas. La responsabilidad primaria. Dios le habló a Adán primero después de la caída. Después de que Adán y Eva pecaron, se escondieron del Señor entre los árboles del jardín. Luego leemos, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo a él, ¿dónde está usted? No, llamó a Eva, ¿cierto? En el texto hebreo la expresión el hombre y los promotores él y usted son todos singulares, aunque Eva había pecado primero. Dios primero convocó a Adán para que diera cuenta de lo que había sucedido en su familia. Adán fue el principal responsable porque era el padre de la raza humana. Una analogía a esto se debe en la vida de una familia humana contemporánea. Cuando un padre entra en una habitación donde varios niños se han estado portando mal y han dejado la habitación en el caos, que me pasa algunas veces con mis hijos, probablemente el padre convocará al mayor. Y esto no es, y esto, aunque usted no cree, esto es así. Y le dirá, ¿qué pasó aquí? Cuando mis hijos se ponen a jugar arriba de mi cama, mi hija de 12, Antonia, y Ignacio de 6, yo no le pregunto a Ignacio, yo le pregunto a la Antonia, ¿qué pasó aquí? Tienes 10 minutos para ordenar, tú verás cómo lo haces. Mandarás a tu hermano, pero a ti te hago responsable. Y eso es así. ¿Qué pasó aquí, cierto? Aunque todos son responsables de su comportamiento, el mayor tiene siempre la responsabilidad primaria. De manera similar, cuando Dios convocó a Adán a rendir cuentas, esto indicaba una responsabilidad primordial para Adán en la conducta de su familia. Esto es similar a la situación de Génesis 2, 15 al 17, donde Dios ordenó a Adán solo antes de la caída, indicando que también hay una responsabilidad principal que pertenecía a Adán. En contraste, ¿cierto? Porque por eso que Satanás siempre es astuto. La serpiente habló ¿a quién?
primero? ¿A Adán o a Eva? A Eva, pues ahí en Génesis 3:1, ¿se acuerdan? Tratando de que ella asumiera la responsabilidad de llevar a la familia al pecado e invirtiera el orden que Dios había establecido en la creación. ¿Qué es lo que quieren hacer o pretenden hacer las feministas evangélicas? Establecer que hay una igualdad en cuanto a los roles, de que no hay liderazgo de Adán sobre Eva y que, en el fondo, esto es simplemente un lenguaje cultural, porque los judíos, los primeros padres, ¿cierto?, estaban influenciados por la cultura semítica y no era una orden de Dios que existieran roles claros en Adán y Eva. El propósito. Eva fue creada como ayudante para Adán, no Adán como ayudante para Eva. Después de que Dios creó a Adán y le ha dado instrucciones en relación con su vida en el jardín del Edén, leemos Génesis 2:18. Entonces el Señor dijo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es cierto que la palabra hebrea aquí traducida ayudante, que es eser, se usa a menudo en otras partes de la Biblia, de Dios, que es nuestra ayuda, ¿cierto? Podemos ver Salmo 33:20 y los textos que están mencionados ahí. Pero el ayudante no dice por sí mismo lo que Dios quiso que fuera la relación entre Adán y Eva. La actividad de ayudar es tan amplia que puede realizarla cualquiera que tenga mayor autoridad, alguien que tenga la misma autoridad o alguien que tenga menos autoridad que la persona que recibe la ayuda. Incluso cuando Dios nos ayuda, hermanos, aún nos responsabiliza principalmente de la actividad y nos responsabiliza de lo que hacemos. Ahí en Génesis capítulo 2, verso 18, no solo dice que Eva funciona como ayudante de Adán en uno o dos eventos específicos, más bien dice que Dios hizo que Eva le proporcionara a Adán un ayudante, uno que en virtud de la creación funcionaría como el ayudante de Adán. Recordémonos, a continuación, el Señor Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El texto hebreo se puede traducir literalmente como haré para él, en el hebreo lo, ya por si acaso. Un ayudante apropiado para él. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, tiene la misma idea, porque en verdad el hombre no fue creado para el bien de la mujer, pero la mujer por el bien del hombre. El rol de Eva, por ende de la mujer, y el propósito que Dios tenía en mente cuando la creó, era que ella sería para él una ayuda idónea, un ayudante. Y vaya que ustedes, mujeres, son ayudas idóneas. Yo veo a mi esposa, perdonen que sea autorreferente. Y aquí muchos hombres que son casados yo creo que van a decir amén a esto. Vaya que ustedes son importantes para nosotros. Vaya que ustedes son personas valiosísimas para Dios, pero principalmente valiosísimas para la familia. Son las ayudas que uno necesita en el ministerio. Ustedes son una imagen, fueron creadas igual en imagen de Dios, pero con distintos roles, y eso no lo podemos desconocer. Más bien, ustedes deben ser un ayudante aptas para sus esposos. Y aquí, en Génesis 18, la palabra hebrea keredok significa un ayudante que le corresponde a él, que es igual y adecuada para él en el fondo. Así que la mujer fue creada como una ayudante, pero como un ayudante que era igual a Adán. Fue la mujer creada como una persona que difería de él, pero que difería de él en forma que complementaba exactamente a quien era Adán. Van a ustedes aprender en Familia Cristiana, que el ramo que comenzamos este viernes, que la mujer usa las dos partes del cerebro, las dos partes del cerebro.
permanentemente. Y ese dicho que es muy popular, que la mujer puede mascar chicle y caminar, es cierto. Es cierto. Y el hombre no. Aunque puede sonar jocoso, que yo no soy bueno para los chistes, pero es así. El hombre no puede mascar chicle y caminar a la vez. Por eso que Dios nos hizo a nosotros departamentistas. Es decir, quiero abrir un paréntesis acá. Dios nos hizo a nosotros departamentistas. Yo en este minuto, todo mi ser, toda mi mente está concentrada en mi pantalla, tratando de enseñarles a ustedes esto. No estoy pensando en nada más. Pero la mujer, si estuviera aquí enseñando, estaría pensando, ¿qué voy a hacer de mañana de almuerzo? ¿A qué hora voy a levantar a mi hijo para el colegio? No he lavado la ropa. Tengo cocinando. Tengo que mañana que llevar al médico al niño. Wow, mi hijo tiene fiebre. Yo no estoy pensando eso, porque Dios nos hizo a nosotros departamentistas y la mujer la hizo panorámica. Por eso son nuestras ayudas idóneas. 7. La restauración. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la salvación en Cristo reafirma el orden de la creación. Perdón, cierro el paréntesis de delante. Si la comprensión previa de Génesis 3:16 es correcta, como creo que lo es, entonces lo que esperaríamos encontrar en el Nuevo Testamento es una inversión de esta maldición. Esperamos encontrar una perdición de los impulsos hostiles o agresivos de la esposa en contra de su esposo. Pero sin embargo, Colosenses 3:18-19 nos dice: esposa, sométanse a sus esposos como corresponde en el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean, escucharon bien, ¿cierto? No sean ásperos, no sean duros con ellas. Este comando es una anulación del impulso de oponerse, en el hebreo te'echuat, y la dura regla que Dios impuso en la maldición. Dios restablece en el Nuevo Testamento la belleza de la relación entre Adán y Eva, que existió desde el momento en que fueron creados. Eva estaba sujeta a Adán como el jefe de la familia. Adán amaba a su esposa y no era áspero con ella en su liderazgo. Ese debe ser el patrón que Pablo escribe, ¿cierto? Escribió a los esposos y esposas a seguir ahí en Colosenses. Amados hermanos, estas respuestas bíblicas y preguntas feministas las vamos a dejar para la próxima clase, o usted puede leerla. Pero solamente vamos a ver una. Adán andrógino. Las feministas evangélicas. ¿Qué es lo que es andrógino? Que reúne los dos sexos en el mismo individuo. Las feministas evangélicas dicen que Adán no era varón hasta que el hombre se creó, sino más bien era un ser humano sexualmente no diferenciado. ¿Ven la imagen aquí o no? Así dice la feminista evangélica que Dios creó al hombre, lo creó andrógino, que no era varón ni hembra. Una respuesta bíblica, y con esto terminamos la clase de hoy. Si Adán no fuera hombre, entonces Eva no habría sido creada como mujer. Las escrituras dicen que antes de la creación de Eva no se encontró para Adán un ayudante adecuado para él. Luego dice que Dios hizo a Eva para Adán como un ayudante adecuado para él, es decir, uno que corresponde y se opone a él. Esto significa que Adán tuvo una diferenciación sexual antes de la creación de Eva y que Eva fue creada para que complementara exactamente a Adán como existió antes de su creación, como hombre, como macho. Por lo tanto, Adán tenía que ser masculino antes de la creación de Eva. El punto de vista igualitario que es la perversión de la doctrina evangélica feminista, representado aquí, destruiría todo el plan de Dios al hacer que un ayudante sea apropiado para Adán como andrógino, es decir, no era ni hombre ni mujer.
Y aquí hay algunas respuestas a esta pregunta. Adán andrógino. Si Adán no era hombre o mujer, no podría ser humano. Si esta afirmación igualitaria fuera cierta, entonces Adán no era un ser humano. No era un ser humano masculino o femenino cuando fue creado por primera vez, lo que significa que no era verdaderamente humano en el sentido de que todos lo son hoy. Por lo tanto, no existe tal cosa como un ser humano indiferenciado sexualmente. Eso se le ocurrió a las feministas evangélicas, ¿no? A pensar de que Adán no fue hombre creado, sino que fue andrógino, que no había una diferenciación entre hombre y mujer. Si Adán no era un hombre, no pudo representarnos. Adán estaba solo cuando Dios le dio el mandato del árbol, del conocimiento, del bien y del mal no comerás. Pero Eva no fue creada hasta Génesis 2:22, ¿cierto? Esto significa que antes de que Adán fuera creada, antes de que Eva fuera creada, Adán, como se creó por primera vez, debe ser visto como un nuevo representante, es decir, el padre federal de la raza humana. Adán fue creado como un ser humano indiferenciado sexualmente, dice dice este señor. Acuérdense que este es un teólogo liberal, ¿ya? Si, como sugiere Goutus, Adán fue creado como un ser humano indiferenciado sexualmente, entonces no pudo representarnos al principio porque no era realmente como nosotros en todos los aspectos, según Hebreos 2:17. ¿Qué quiero decir con esto? Si Adán no era un hombre creado como hombre y no andrógino, no pudo habernos representado según lo que dice Romanos 5:12 al 21, sino que nos representó un ser andrógino, según los feministas evangélicos. La Biblia no apoya esta idea. Esta propuesta igualitaria simplemente lee en el texto algo que no está allí. Goutus dice que el texto bíblico no se refiere a Adán como hombre hasta que la mujer le es quitada. Luego agrega en Génesis, se nos dice que Dios creó a Adán, que Adán fue creado a la imagen de Dios y que Adán fue creado hombre y mujer. Eso es lo que dicen, de que ¿dónde hay tanta imaginación, hermanos? Los feministas evangélicos, o los liberales, o los que creen estas cosas, particularmente este señor, dice que Adán fue creado hombre y mujer, indiferenciado. Pero no sé si ustedes alcanzan a ver el texto de Génesis 1:27, y dice, y creó Dios, ¿cierto?, al hombre, y esa palabra hombre está aquí, y en el código Strong es 120, que está acá, aquí. Pronunciación, Adán, hombre es igual a Adán. Definición, un ser humano, individuo a la especie humana. Adán, común, gente, humano, persona, varón. No habla de que no fue un varón. No es que fue andrógino. ¿Se entiende? Sino que simplemente Dios lo creó varón. Así, sencillo, varón, lo creó hombre. Pero la teología liberal, el progresismo, el feminismo evangélico, dice que Adán fue creado hombre y mujer. Qué estupidez más grande. Bien, hermanos, creo que esta es otra pregunta. Están aquí las argumentaciones de esta pregunta y aquí están las respuestas, ¿ya? Esta, por favor, léala en sus casas, ¿ya? Aquí hay otra pregunta, la argumentación, y aquí está la respuesta, ¿ya? Y me faltó ver hoy día, y esto de Débora, por favor, léanlo, y me faltó, porque este es el argumento del mundo feminista, de que Débora fue una líder. No. Léalo, por favor.
Una conclusión a las preguntas, y con esto termino. Aunque había mujeres profetas en el Antiguo Testamento, ninguna mujer enseñaba al pueblo de Dios porque no había mujeres sacerdotes. Nunca existió una mujer sacerdote, sí había profetas. Las mujeres profetas siempre profetizaron en privado o profetizaron a las mujeres, nunca al hombre. Los casos en que las mujeres tomaron la autoridad dominante sobre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre se ve negativamente. Estos ejemplos del Antiguo Testamento no deben usarse para desalentar a las mujeres de ocupar cargos en el gobierno civil hoy. Por eso léanlo, porque una cosa es que la mujer no pueda ocupar un cargo de liderazgo como pastor en la iglesia, como líder en la iglesia sobre los varones. Eso lo dice la Biblia. Pero sí puede ser presidenta de una nación, sí puede ser presidenta de una empresa, porque en ese aspecto somos iguales, tenemos las mismas capacidades. ¿Se entiende? Ahí la teología no hace mención de que la mujer en estos tiempos está relegada solo a temas hogareños. Si la mujer tiene actitudes, si se ha preparado, bueno, una buena profesional será y tiene que honrar al Señor con lo que Dios le dio, pero nunca olvidarse de que el rol fundamental es ser una esposa, ayuda idónea y preocuparse de los deberes junto con el esposo en el hogar, ¿ok? Porque los deberes en el hogar se comparten. Voy a ser autorreferente por primera vez. Tienen enfrente ustedes a un hombre que después de llegar del trabajo, de mi oficina, de atender profesores, de atender empresas, de hacer clase, llegar a la casa, a lavar platos, a limpiar el popó a mi hijo cuando está en el baño, de atender a mi esposa cuando está enfermita en casa, y un sinnúmero de cosas más. El día sábado, de hacer un aseo exhaustivo, de pasar aspiradoras, de ir a la feria. Muchas veces el pastor Jorge me ha llamado y estoy en la feria, de preocuparme de repente de ir al supermercado. Así que no tengo problema con eso, porque yo considero que los roles se deben compartir. Pero yo soy el líder de mi casa. No soy machista. Creo que Dios le dio un rol específico al hombre, que es gobernar su casa bajo los principios escriturales. Y cuando eso sucede, la mujer de manera consecuente se somete a su esposo. Bien, y cierro el paréntesis personal. Perdónenme que me haya dedicado a eso, pero lo cierro y perdonen si a alguno le complico. Dejo abierto los micrófonos y las preguntas y los comentarios. No, hermano Alejandro, ¿se me escucha ahora o no? Sí, ahora le escucho fuerte y claro. Sí, tenía un problema con el audio delante. Bueno, era más que nada, una de las cosas que estaba hablando tu hermano Daniel con respecto al Génesis 5.2. Si la verdad bien es cierto, estaba hablando de la descendencia de Adán. Uh-huh. Y yo lo tengo en la versión NBI y me dice cuando Dios creó al ser humano, lo hizo semejante de Dios mismo y lo creó hombre y mujer y los bendijo, y los días fueron creados y ellos fueron creados y los llamó seres humanos. O sea, ahí estamos hablando directamente que Dios hizo todo esa manifestación y cambio de palabras. Si bien es cierto, también lo vi en otra Biblia, sí, dice lo que dice nuestro hermano Daniel, pero el tema aclaratorio es que todo es por respecto a que Dios le puso el nombre y no tiene nada, no está basado en lo que dice Romanos, porque Romanos habla acerca de la entrada del pecado a través del hombre que fue en este caso Adán, y que lo hace con la comparación con Cristo, ¿no es cierto? Como que Cristo así como entra la muerte a través de un hombre, ¿no es cierto?, también la vida entra a través de Jesucristo. Eso era más o menos como para decir lo que había hablado nuestro hermano Daniel.
y lo otro es que yo encontré en la teología, no sé si lo ubica usted, hermano, la teología de Paul Evans. ¿Ya? Yo traté de buscar para ver si lo podía mandar, pero lamentablemente no lo pude sacar. Y ahí hay algo súper claro que habla con respecto al evangelismo evangélico, o sea, feminismo evangélico, en donde nos habla y nos dice que bajo esta perspectiva teológica encontramos dos perspectivas, una perspectiva complementaria y una perspectiva igualitaria. Igual y da una serie de argumentos que me gustaría enviar, como no puedo enviar solamente la parte del feminismo evangélico, yo voy a enviar el libro completo. Ya, pues mándelo para que lo compartamos. Para que usted lo pueda compartir con los hermanos. Sí, ¿ya? por supuesto. Y está en el número 46, en la página 576. Ahí está todo lo que es con respecto al feminismo evangélico. Es muy claro, en muchos versículos bíblicos yo lo analicé, pero es como dice usted, es muy largo de poder conversarlo, pero ahí aclara muchas situaciones y bueno, y queda muy claro, ¿no es cierto?, de que la mujer a través del tiempo ha tratado de tomar una posición dentro de la iglesia y que es antibíblica, ¿no es cierto?, pero bueno, hay cosas que están ocurriendo a raíz de, ¿no es cierto?, la revolución de la mujer a través de la nueva ola con respecto al feminismo, ¿no es cierto?, pero como les digo en esto, ahí les va a dejar muy claro la posición femenina frente al evangelio y frente al pastorado. Así que yo lo voy a enviar, lo voy a buscar ahora y se lo voy a enviar al tiro a su Ya, perfecto, WhatsApp, muchas gracias. para que lo comparta. ¿Ya? Muchas gracias. Eso era, gracias, Pastor José Miguel. mi hermano. Muchas gracias. Hermanos amados, yo les mandé este libro. La mayoría de las PPT las saqué de estas 1069 páginas. ¿Ya? Por favor, empiecen el trabajo de leerla. Hay preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Hay preguntas y respuestas. Este es del teólogo Grey Gruden, que es uno de mis teólogos preferidos y reformado también. Así que léalo. Por ejemplo, aquí está la afirmación: ya no hay hombres ni mujeres, dice Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombres ni mujeres. Entonces en esto se basan los feministas evangélicos para decir, ve pues, ya no hay esta distinción de roles, aquí son todos iguales. Bueno, y aquí están las respuestas. Gálatas 3:28 enseña la unidad entre los diversos miembros del cuerpo de Cristo, pero no enseña que todos somos iguales o tenemos todos los mismos roles. Aquí da argumentos teológicos muy profundos sobre cada y hay varias afirmaciones respecto a Gálatas 3:28. En Gálatas 3:28 no puede enseñar que todas las distinciones de roles están abolidas, porque el Nuevo Testamento todavía da diferentes órdenes que dicen cómo los hombres y las mujeres deben obedecer a Dios. Y así sucesivamente. Desen el trabajo, por favor. El material que nos compartimos como instituto es extraído. O sea, yo tengo una cantidad de libros sobre este material, pero yo lo encontré buenísimo, porque uno va leyendo las preguntas y uno dice, wow, sí, esto lo he escuchado. Y ahí están las respuestas bíblicas al tema. ¿Okay? Eso. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Hermana Marta, por favor, tiene su manito levantada. Adelante. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Me oye? ¿Me escucha? Fuerte y claro. Ay, qué bueno. Ay, es fuerte este tema. Solamente voy a hacerle una pregunta. Usted habló de una tal Rebeca Grutus, algo así. Sí. Feminista. Sí, ¿ella de dónde es? De Centroamérica. Ok. Y estas feministas evangélicas. Sí. Como se le está llamando evangélicas. O sea, porque
trato de llamarle feminista evangélica porque el título de hoy día era el feminismo evangélico. Yo no puedo decir, porque no la conozco, no conozco sus obras, pero si hay una persona que intenta distorsionar la verdad de las Escrituras, Sí. yo personalmente puedo decir, a título personal, de que me causa duda de que ella sea evangélica o nacida de nueva. Porque quien nace de nuevo, quien ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, nunca va a pensar que la verdad de las Escrituras se pueden cambiar. La inerrancia de las Escrituras Amén. deben ser siempre nuestra línea de pensamiento. Recuerden, por favor, las 5 solas. La primera sola es sola Escritura. Yo hice un video que se los compartí, escúchenlo, y ahí hablo de las 5 solas. Pero las 5 solas... Muy bueno. Sí, muchas gracias. Sí, me han dado bastante buenos comentarios. Muchas gracias, hermana Marta. Las 5 solas sobre las Escrituras es que no puede existir en la mente de un creyente nacido de nuevo otra cosa que no sea la verdad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras. No puede existir. Si yo pretendo que cambiar la verdad, yo creo que no sería cristiano. Entonces, a la luz de muchos textos, de que el ser verdadero creyente, debo necesariamente mostrar frutos. Hay personas que he nombrado acá que por el solo hecho de tergiversar la verdad y confundir, cambiando los roles, para mí no serían cristianos. ¿Verdad? Durante el tiempo que estuvo hablando, pues usted habló también de la parte del hombre que puede ser maltratante con la mujer. Exacto. O sea, hay un balance. Exacto. Hay un balance. Exacto, debe existir. Yo mire, en las siguientes láminas, yo hablo sobre eso. Pero eso tienen que leerla, mire. Es aquí donde yo hablo sobre el abuso del hombre. Sí. Algunas ideas conciliadoras. Aquí hablo sobre el abuso del hombre creyente sobre la mujer. Ahí ya yo tengo problemas con aquellos hombres que son agresivos y que tratan a las mujeres mal. Y bueno, van y no domingo, cumplen. claro, y van después al día domingo, van el día domingo, levantan las manos y adoran al Señor. Yo digo, Dios mío, yo no sé, yo no conozco a nadie, pero sí sé que hay que le pegan a su esposa, que las maltratan y luego van el día domingo y se ponen a cantar corito y a tocar la guitarra y muchos de ellos a predicar. Entonces digo, Dios mío, líbrenles el Señor de las consecuencias que les puede acarrear a ellos mismos. Pero yo hablo ahí, en la última parte de las láminas, ¿ya? Hermano Guillermo. Pastor José Miguel. Hermano Guillermo. Sí, en base a lo que usted está hablando, yo no sé si algunos de mis hermanos o pastores que están ahí, estamos en clase, vieron la película La esposa del pastor. Es una película excelente, es muy buena y ahí habla acerca del maltrato del pastor de la iglesia a su mujer. Exacto. Es una película que yo les insto a que la vean porque ahí se ve la cruda realidad de lo que estamos conversando en estos momentos. Es muy buena. No sé si estará en YouTube, parece que está en YouTube o si no. Voy a buscarla, si la encuentro la voy a compartir ahí en el grupo. Ahí sí. Muchas gracias. Sí. Se llama La esposa del pastor. Así se llama. La voy a buscar. ¿Sí? Hermano. Y le mandé un comentario recién antes de lo que estamos conversando. Sí, lo leí. Muchas gracias.
Hermano, usted que tiene la mano levantada, y después la hermana Erika. Sí, entiendo que creo, no sé, porque yo estoy empezando a aprender ahora, de que no hay un creyente perfecto. Y se nos presentan dudas según vamos entrando en las escrituras. Y hay cosas que aparentan ser contradictorias. Por ejemplo, Génesis 1:27 y Génesis 2:21 presentan para mí una contradicción. En Génesis 1:27 ¿Sí? aparece el momento de la creación como simultánea. Y en Génesis 2:21 aparece primero, aparece otra versión donde no es simultánea, no es a la misma vez. Entonces, presenta una dicotomía en el hecho de que en Génesis 1:27 es Dios el que está creando. El hombre y la mujer salen directamente de Dios, mientras que en Génesis 2:21 la mujer sale del hombre. No sale por obra de Dios, pero no sale directamente de las manos de Dios. Eso es mi interpretación, eso es lo que yo entiendo, y como estoy aprendiendo, pues eso es lo que yo quería decir, y si alguien me lo puede aclarar. Muy bien. Bueno, la pregunta, por hoy día yo no se lo podría aclarar, lo voy a estudiar. Me habían preguntado sobre eso, estaba buscando el comentario que escribí el otro día porque me preguntaron. Pero me comprometo el próximo martes a darle una respuesta, hermano Amado, ¿le parece? Sí, claro. Ya, muchas gracias. Usted es el que conoce más que yo. Sí, es que me preguntaron, estaba buscando la respuesta en WhatsApp, porque no tengo mucha memoria de retención, entonces no me acuerdo muy bien, pero tiene que ver con básicamente tiene que ver con momentos de creación. No es que hay una secuencia, ¿ya? Solo eso, pero yo le voy a dar una respuesta más concreta el próximo martes y nos puede servir a todos para poder aclarar algunas dudas. ¿Te parece? Ay, sí, está apagado el micrófono. Sí. Perdón, yo hablaba. No se preocupe. Lo que pasa es que ahí decían no me acuerdo si en Romanos 40, pero ahí dice, no permito que a la mujer enseñe al marido, ¿cierto? Tampoco que... Claro, la otra palabra, no sé si es que lo mande o lo ordene, no sé, pero ¿a qué se refiere con enseñar? Porque imagínese que yo ahora estoy aprendiendo, ¿cierto? Ya. Y yo como esposa quisiera enseñarle a mi esposo lo que estoy aprendiendo, ¿no se puede? ¿A qué se refiere con enseñarle? Ya, usted puede hacerlo. Completamente. En el hogar usted puede hacerlo. La mujer puede enseñar en la iglesia a las mujeres. Claro. A lo que Pablo se refiere es que la mujer no puede enseñar en el culto público. A ver, no puede predicar en el culto público. En el culto público, en el culto público, a eso se refiere Pablo. Pero sí la mujer, ¿por qué? Porque al hacerlo estaría ejerciendo un liderazgo en el varón. Y eso es lo que Pablo señala. Pero sí la mujer puede enseñar en un instituto bíblico, puede enseñar en una escuela dominical, puede enseñar a las mujeres, porque recuerde que la mujer... Una vez me preguntaron en Iquitos, en Perú, sobre esto. Yo dije, a ver, la mujer, la esposa del pastor, que para mí es la esposa del pastor. La esposa del pastor, ¿aconseja? Sí. La esposa del pastor, ¿le enseña a las mujeres? Sí. La esposa del pastor, ¿no también le enseña a las madres solteras, perdón, a las mujeres solteras que de una u otra manera quieren llegar a casarse? Sí. ¿Lo hace o no lo hace? En muchas iglesias es así. Pero
la Biblia es clara en señalar de que la mujer no puede liderar el culto público. Eso es lo que Pablo menciona. Por lo tanto, yo veo que la mujer no puede predicar, no debe, puede sí, pero no debe predicar en el culto público. En un culto de mujeres sí lo puede hacer, obvio. La escuela dominical sí lo puede hacer, ¿me entiende? A eso se refiere hermana Erika. No hay problema que usted le enseñe a su esposo, muy por el contrario. Bendecido su esposo si usted le enseña, porque la verdad que de repente usted hace unos comentarios muy buenísimos y son acertadísimos, así que la felicito. Cuando ahí me escribe en WhatsApp, cuando comparto cosas, comparto algunas reflexiones, y algunas de ellas las he compartido en mis redes sociales y han sido de bastante bendición para muchos. Ahí no hay problema, ¿se da cuenta? Pero en el culto público del día domingo, desde mi perspectiva, yo puedo estar equivocado, alguien puede pensar distinto, pero la mujer no debiera predicar porque el liderazgo de ese momento lo tiene el varón, según mi humilde opinión. No. Quisiera hacer una acotación. ¿Una qué? Es que algo que yo vi con respecto a esto, lo que pasa es que yo sé que a la no se le dice pastora, ¿me entiendes? Debería decírsele la esposa del pastor. Yo entiendo eso. Hermana. Pero claro, entendamos que hay iglesias pentecostales, principalmente pentecostales, que a la esposa del pastor se le dice pastora, y bueno, si es así, ¿qué le vamos a hacer? Pues no, podemos pensar que es por ignorancia teológica, pero en el fondo hay un error ahí, pero dejémoslo así. Es que dile, yo había pensado que si a él, bueno, el varón, Adán le dijo, este es hueso de mi hueso, le pondré varona, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces yo pensé la otra contraparte, pues, si yo soy pastor, ¿por qué no le doy el título de pastor a mi esposa? O sea, yo pensé eso, pensándolo así, analizándolo, no sé si estará bien o estará mal, pero a ver si estoy mal. Bueno, no siempre, hermana Erika, tenemos la razón, no se preocupe. Si usted tenía esa interpretación de ese pasaje, está bien, pero yo creo que hoy día se le ha aclarado muy bien, creo yo, he tratado de ser lo más claro posible respecto a esta idea del feminismo evangélico, respecto al liderazgo de la mujer en una iglesia. No voy a nombrar la iglesia en particular, pero un día me tocó ir a enseñar, que el pastor Jorge sabe a quién me refiero. Me tocó ir a enseñar como instituto bíblico a una iglesia en una comuna X, donde no había hombre como pastor, porque había fallecido el esposo de esta hermana, y ella era pastora, y ella era la que lideraba la iglesia, la que lideraba, ella era viuda, lideraba la iglesia. Indudablemente que había un celo interior mío que no me hacía sentirme incómodo, pero yo no soy parte de esa, no era parte de esa iglesia, solo me invitaron a enseñar. Traté lo posible de no hablar de esas cosas porque a veces se incomoda. Así que yo particularmente, Alejandro Lizama, lo demás yo puedo respetar que usted pueda tener una visión distinta, pero yo considero que la esposa del pastor es la esposa del pastor. Es eso, no debiera ser pastora, no debiera ser nombrada pastora, porque es el cargo eclesiástico, fue dado solo y exclusivamente al hombre. La Biblia así lo señala y lo hemos visto el día de hoy. Bien, no sé si hay más preguntas o más. La verdad no tengo un problema con eso, hermano Lizama. Genial. Pero sí, hermano, también estoy de acuerdo de que una viuda no debería ser pastora, o sea, de liderar una iglesia. Yo también estoy de acuerdo porque sé y entiendo que el hombre es el que lleva ese cargo, correcto. Hermano Guillermo, hermano Alejandro. El viernes lo va a tener, oiga, ya. Yo voy a tener ahí. El viernes va a estar con usted. Capaz que le diga Alejandro.
Bueno, yo siempre he dicho de que el tema del pastorado no es un tema de que uno va a un instituto, va a un seminario y sale de pastor. Para mí el pastorado siempre ha sido un llamado. El pastor siempre, Dios lo llama al pastorado, independiente que después que hay organizaciones, ¿no es cierto?, o iglesias, o hablemos de denominaciones, ¿no es cierto?, que le exigen al hermano, ¿no es cierto?, que tiene que estudiar una cantidad de años como en la universidad y tema aparte. Pero yo siempre he dicho que el pastorado es un llamado, no es que a uno le ocurra decir, no voy a ir a estudiar 5 años por decir al seminario teológico, ¿no es cierto?, y de ahí voy a salir y me voy a presentar a una iglesia si yo soy pastor. No, para mí es una cosa muy espiritual que yo respeto mucho y respeto mucho a los pastores cuando hablamos de este tema, que es un llamado. Sí. Ahora, con lo que yo quiero terminar es con un tema que hablamos en la clase pasada. Bueno, yo no pude, la verdad, averiguar el tema en Norteamérica, pero, por ejemplo, yo hablaba con respecto al Seminario Teológico Bautista, que prepara niñas que sienten el llamado al trabajo misionero. Ellas se establecen en una misión. No voy a decir que cumplen la labor de un pastor, pero ellas establecen una misión, establecen ahí, se le entregan a la iglesia, y posteriormente la iglesia determina en formar una iglesia en la misión, y por supuesto que llaman, ¿no es cierto?, a un matrimonio, ya sea al pastor, que sea llamado al pastor de la iglesia. Entonces, a lo que yo voy, a que tanto el hombre como la mujer, al sentir el llamado del Señor, de Dios, de parte de Dios, deben trabajar en la obra. Si bien es cierto, también estoy de acuerdo con lo que usted dice, que la mujer debe enseñar en su casa, ¿no es cierto?, y todo eso. Yo he visto, y a mí no me parece, como en el caso suyo, que dice que no, como que, ¿no es cierto?, como que le choca. A mí no me choca que una hermana, ¿no es cierto?, predique el día domingo. Tenemos diferencia de opinión, pero en cuanto a lo que es el pastorado y el trabajo misionero, para mí es un llamado. Y eso es súper importante, sí, ya sea pastor, tanto en el hombre como en la mujer. Está bien, más que nada. En parte estoy de acuerdo con usted. Yo creo que el pastorado es un llamado, muy de acuerdo. Como el maestro es un llamado, como el evangelista es un llamado, como el servicio es un llamado, como los dones que Dios nos llama, ¿ya? Pero, Pastor José Miguel, si yo siento un llamado al pastorado, siento un llamado a la maestría, siento un llamado al diaconado, a los servicios que hay en la iglesia, a los dones que hay en la iglesia, yo tengo la obligación moral, cristiana y teológica de prepararme. Yo no puedo yo debo ser lo suficientemente responsable y consecuente con el Señor. Si me llamó al pastorado, yo me debo preparar y no asumir una responsabilidad pastoral si yo no estoy preparado teológicamente. Yo Alejandro Lizama, puede que otro hermano sienta la necesidad de ser pastor y después estudiar, está bien, pero recuerde que Pablo permanentemente a Timoteo y a Tito les exhorta a que no se olviden y que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si un hermano que ha sido llamado por Dios para un cargo eclesiástico se olvida de la teología, estaría cometiendo una irresponsabilidad y un abandono de deberes ministeriales. Eso es lo que yo creo, por eso en parte estoy de acuerdo con usted. Y respecto a la predicación del día domingo de la mujer, usted tiene indudablemente su opinión y es respetable, yo no voy a cuestionarlo. Yo veo, desde mi perspectiva teológica, yo veo que en el culto público del día domingo, el que tiene que ejercer el liderazgo
de la palabra tiene que ser un varón. Podemos de tener diferencias, pero está bien. Somos hermanos en Cristo y nos amamos, así que no hay problema. Eso. Sí, hermano Guillermo, yo a lo mejor me malinterpreto el tema de cuando la persona es llamada al pastorado, es lógico, o sea, yo tengo muy claro porque yo igual me tuve que preparar, pero a lo que voy yo es de que no significa porque alguien dice no, porque es que yo quiero ser pastor y voy a estudiar y me presento en una iglesia por el título de que yo soy pastor. No sé si eso es lo que yo quería decir. Que para ser pastor no significa que uno tiene que solamente estudiar. Podemos estudiar 5, 20, 30 años y si el Señor no nos llama al pastorado, ahí vamos a quedar sentados. O sea, no vamos a hacer lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Es lógico, tenemos que prepararnos, eso está más que claro. O sea, no podemos decir, me fui llamado al pastorado hace un montón de años atrás y me quedo así cruzado de brazos, abro mi Biblia y apunto con el dedo, ¿no es cierto?, como era antiguamente, y me pongo a predicar. No, o sea, eso está más que claro. Si yo lo tengo muy claro, ese TCT. Y ojo, pastor José Miguel, yo le diría que uno de los abandonos ministeriales más peligrosos del siglo XXI es el abandono por parte de los pastores de la teología, particularmente en Sudamérica. Sí, en Sudamérica, de 10 pastores, 9 ignoran teología, solo 1 es preparado. Datos estadísticos, se los voy a mandar para que usted lo tenga ahí. De 10 pastores en Latinoamérica, 9 ignoran las escrituras. Es más, de 10 pastores, 3 de ellos aún no creen que Jesús es Dios. Y eso es lo que se están enseñando el día domingo. Entonces, por eso digo yo que el que tiene el llamado al pastorado, aquí nos estamos extendiendo, perdón hermanos queridos, ya llevamos casi más de 1 hora y media, perdónennos, pero ha sido buena la conversación. Un hermano que es llamado al pastorado, y está bien nuestro pastor cuando dice que el pastor tiene que primero sentir un llamado, y en eso estamos muy de acuerdo. Pero sería un acto de irresponsabilidad y un abandono de deberes ministeriales el que alguien asuma ese rol, ese ministerio sin antes haberse preparado. Por eso es que las corporaciones evangélicas debieran en sus programas de enseñanza académica, a quien siente el llamado, hacerlo pasar por no un curso, por un par de años de teología. Por eso que nosotros en nuestra iglesia tenemos instituto bíblico y otras instancias de estudio que hay en la corporación, pero en términos generales debiera ser así. Hay las corporaciones grandes, antes de que sea nombrado un pastor al ministerio, ha pasado por enseñanzas teológicas, y así debe ser. Bien, gracias pastor José Miguel, siempre sus aportes como los de los demás son valiosísimos, muchas gracias. Hermana Marta, ¿quiere decir algo? Sí, por favor, adelante. ¿Quién soy yo para...? Sí, en ese tema, sí, porque yo también me quiero ir, pero en ese tema, cuando un hermano o hermana recibe ese llamado, tiene, ¿verdad?, en la responsabilidad tanto espiritual de estudiar con nosotros en un seminario evangélico. Exactamente. Y usted sabe lo que yo le estoy diciendo, seminario evangélico, que tiene que estudiar divinidad, etcétera, etcétera. Exacto. Pero puede ser, pero en el caso nuestro hay reverendo y hay reverenda. Mujeres pues por alguna razón se quedaron solas y pues decidieron aceptaron el llamado y decidieron estudiar. Hay otras que están pues en mi caso yo he estudiado pero no he llegado, ¿verdad?, al seminario, pero podemos predicar si Dios nos llama y nos dice y nos toca bajo el Espíritu Santo. Claro. Mire, viene a mi mente lo siguiente.
A veces Dios tiene tanta misericordia de una iglesia local X, que por a veces motivo el pastor falleció y aún hay un proceso en transición para nombrar a otro varón a cargo de la iglesia, que él es la esposa de ese pastor, que es la viuda, ha tomado cierto liderazgo por un tiempo en particular, pero no debe ser la máxima, creo yo, y ha predicado los días domingos, pero por misericordia de Dios, Dios igual ha hecho obras a través de los mensajes que ella pueda entregar, pero en términos bíblicos, en términos teológicos, asumo mi responsabilidad. Es el varón, el pastor, el que tiene el liderazgo en una iglesia local. Bien. Yo en lo personal no tengo una pastora, tengo una esposa, así que no acá en Cerrillo no hay pastora, hay esposa del pastor. Que mi esposa siempre me ha dicho, yo no soy pastora porque a mí nadie me ha ungido como pastora, yo soy tu esposa, pero nadie me ha ungido pastora, así que yo acá no tengo pastora, solamente mi esposa, pero gracias a Dios por las opiniones que cada uno pudo haber vertido. Así que muchas gracias. Bendiciones. Bueno. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Ya, Pastor Jorge. Bien, vamos a orar. Hermano Cristian, te damos infinitas gracias en esta larga jornada de estudio, Señor. Qué tan bueno, Señor, es poder conocer estas ideas que en cierta manera en estas temporadas, en este periodo de la historia, han determinados personajes, Señor, de relevancia mundial, han tratado de tergiversar tu palabra, Señor. Han tratado de cambiar las ideas centrales, Señor, del Evangelio. Gracias por darnos a nosotros, Señor, la luz, la revelación, la verdad, creemos, clara y precisa para poder enseñar a otros estas verdades y desmascarar a aquellos que tienen algunas ideas distintas a lo que corresponde. Señor, perdónanos a cada uno de nosotros, particularmente, Señor, perdóname, porque muchas veces, Señor, caemos en pecado y muchas veces, cual más, cual menos, cada uno de nosotros hemos ido a usted con el mismo pecado. Somos seres imperfectos, cometemos errores, pero te amamos y creemos, Señor, que en usted hay restauración, creemos que en usted hay verdad, creemos, Señor, que usted tiene promesas para aquellos que se arrepienten. Muchas gracias te damos, Señor, y creemos, y permítenos, Señor, como Instituto Bíblico, seguir penetrando la mente y los corazones de nuestros hermanos, y que se queden con lo más importante, que es tu palabra. Muchas gracias te damos, amén, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, y permítenos, una vez que nos desconectemos, podamos descansar y comenzar, Señor, una nueva jornada el día de mañana, y que esta noche sea un sueño reparador, amén, y que podamos disfrutar de nuestros seres queridos, aquellos que tenemos la posibilidad. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.